Muy buenas y bienvenidos a una nueva Retro Arcade colección. En esta ocasión os traigo otra colección donde me sigo centrando en novedades que he estado jugando estas últimas semanas de juegos con temática retro y arcade. Y quiero empezar recomendando un notable juego roguelike, su nombre es el Neon Abyss y me ha recordado mucho al fantástico Binding of Isaac, pero con una jugabilidad clásica 2D de plataformas y disparos. El Neon Abyss es un juego bastante desafiante al principio, ya que morir en los primeros intentos será lo más habitual. Sin embargo, la muerte no trae la desgracia, sino el poder, ya que cada vez que morimos nuestro personaje se hace un poco más poderoso, gracias al árbol de habilidades que hay disponible para mejorar nuestro personaje en el próximo intento. Además también podemos ir desbloqueando divertidos minijuegos y también a nuevos personajes. Otra característica importante en el Neon Abyss es el imponente arsenal que es posible llegar a empuñar. Las combinaciones entre los diferentes objetos y armas es muy variado, lo que le convierte en un juego muy divertido de jugar. A lo largo de los niveles podemos ir haciendo acopio de monedas, huevos, armas, objetos secundarios, llaves, corazones y demás ítems que conseguiremos a través de cofres o derrotando enemigos. En cada nivel podemos echar mano de la tienda para adquirir ciertas ventajas que pueden marcar la diferencia en el transcurso del juego. En definitiva, un desafiante y divertido juego roguelike con una jugabilidad clásica 2D muy interesante. Uno de los juegos retro que más destaco y recomiendo de este 2020 es la segunda parte del Bloodstained: Curse of the Moon, un excelente videojuego de acción y plataformas en 2D que nos enfrenta a las criaturas de la noche a través de una estructura Metroidvania. Nuestro protagonista es el cazademonios Zangetsu, aunque no será el único, ya que a medida que avancemos en la aventura, reclutaremos a otros héroes que se unirán a nuestra causa, pudiendo alternar entre ellos siempre que queramos aprovechar las diferentes habilidades exclusivas. Así pues podremos encarnar a Dominique, una bruja con lanza que salta algo más alto que el resto y que puede desencadenar diversos hechizos con sus armas secundarias. Por otro lado, Robert es un tirador experto que nos permitirá atacar a largas distancias con su fusil, realizar saltos de pared y movernos tumbados para colarnos por huecos estrechos. Finalmente tenemos a Hachi, que pilota un devastador mecha capaz de volverse invencible de forma temporal, romper grandes bloques a puñetazos, planear durante unos segundos y andar sobre superficies con pinchos. Otra de las grandes novedades de esta secuela es que podremos jugar la aventura en modo multijugador cooperativo local para 2 jugadores. A nivel gráfico se mantiene el fantástico pixel art del primer título y por supuesto también destaco los espectaculares jefes finales. En definitiva, una excelente secuela que hace homenaje a los Castlevania y también a títulos de la era de los 8 bits. Uno de los juegos retro que más me ha sorprendido y originales de estos últimos meses es el Carrion, una aventura de desarrollo 2D y perspectiva lateral en la que debemos de ir explorando diferentes escenarios y completar diferentes puzzles para poder sobrevivir y escapar en los diferentes escenarios.
controlar a este brutal monstruo es sin duda uno de los grandes alicientes que nos brinda este gran título retro, que le acompaña con un notable acabado artístico y una excelente banda sonora. Bandai Namco nos vuelve a brindar con una nueva versión del Mr. Driller y en esta ocasión nos traslada hasta un parque de atracciones llamado Drillland. En este parque temático consta de diversas atracciones que, a la postre, vienen a ser los escenarios o niveles en los que tenemos que participar. En lo jugable y el objetivo sigue siendo el mismo que anteriores entregas. Hay que ir excavando sin parar, eliminando bloques de colores para tratar de llegar a la zona más profunda posible. En esta nueva versión podremos escoger entre 6 personajes diferentes y para los amantes de este clásico arcade es una grata sorpresa volver a jugar y controlar al señor Driller. Para mi opinión es un juego de puzzles muy divertido y bastante recomendado. Sigo con más novedades de este 2020, aunque este título se puede considerar como una joya oculta. Prima Light es un juego de plataformas y acción y nuestro protagonista es una misteriosa criatura azul llamado Krog. Contiene 10 niveles bastante desafiantes junto a un atractivo aspecto gráfico y con una jugabilidad muy arcade. Para aquellos amantes de juegos de 16 bits de Mega Drive, el Prima Light se siente como un homenaje a estos juegos. Atari regresa con una versión de uno de sus videojuegos más históricos, el Pong.
esta nueva versión del Pong, convertida en un roguelike, vas explorando diferentes mazmorras con pinceladas de un juego de rol, ya que podremos mejorar y personalizar a nuestro personaje según vayamos ganando experiencia al derrotar los diferentes enemigos. Sin duda, lo más atractivo de este Pong Quest son los diferentes combates. Podremos utilizar nuestras habilidades que conseguiremos durante la partida, aunque nuestro oponente también vendrá equipado con sus diferentes habilidades para complicarnos los combates. Para mi opinión, es un divertido juego, aunque se puede hacer algo repetitivo. Y para terminar os voy a dejar con un pequeño gameplay, con unos espectaculares combates del Samurai Shodown en su versión PC. Yo por mi parte me despido y hasta una próxima colección. ¡Hasta luego!やばすぎる。